Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, con quien dialogaremos a propósito de la coyuntura política del país. Bienvenido, señor secretario, gracias por estar acá. Hay un titular, y yo lo comentaba al inicio del noticiero de Diario La Hora, que dice: Diálogo Nacional va por buen camino. ¿Tal es así? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a la teleaudiencia. En efecto, el diálogo va por buen camino y no solo tiene que ver por la decisión política del presidente, las actitudes, sino ese ánimo de acercamiento de la sociedad. En estos días hemos tenido cerca de 60 mesas de trabajo con organizaciones sindicales, indígenas, afros, representantes de organizaciones campesinas, sociedad en general, estudiantes, porque queremos abrir la discusión. Esto no es un tema solo de gobierno, es un tema de Estado y sociedad, porque en la práctica, ¿qué significa tener un déficit fiscal tan grande? Significa que las finanzas públicas son inmanejables, impredecibles, y eso es lo que se transmite hacia afuera. Y en esa línea, la eliminación de los subsidios, es decir, el nuevo decreto que se ha anunciado, se emitirá por parte del presidente, incluirá la eliminación de los subsidios, pero en forma, diríamos, gradual. ¿Por allí va el tema? La forma estamos determinándola, por eso hemos multiplicado este proceso de diálogo. El fondo y lo que estamos de acuerdo es que no se puede seguir subsidiando al contrabando y a una serie de actividades ilícitas. Cada tanquero de combustible subsidiado significa que alguien se está ganando $14,000. De $10 destinados al subsidio, por poner una proporcionalidad, 1 se destina a los que menos tienen, 9 quedan en el camino. Eso es algo insostenible, pero, Fernando. A propósito de ese discurso y de esa lógica que ha mantenido el gobierno en torno al contrabando, hubo también voces que decían, pero es obligación del gobierno controlar ese contrabando. Estamos controlando, y si usted compara la proporcionalidad de las cantidades que han sido decomisadas, ha sido superior si comparamos con los años atrás, pero aquí lo importante es que esta gente tiene infiltrada todo, y sobre todo puestos de frontera. El mecanismo existe, el control, pero es un tema de control social que tenemos que hacerle, sobre todo la decisión de un gobierno que no se puede más. En definitiva, Fernando, el mecanismo y la proporcionalidad la estamos determinando, y eso es lo que se reflejará en el próximo decreto. Ahora, hablemos un poquito de lo que sucedió en los últimos días. Yo decía, esta pesadilla que vivimos. ¿Qué nos garantiza que una situación así no se vuelva a repetir en el país, señor secretario? Lo que sucedió en los últimos días fue un cóctel impredecible y macabro, básicamente constituido por una protesta, digamos, justificada, infiltrada por vandalismo y delincuencia política organizada. Eso no puede volver a suceder. Y eso nos causó un daño tan grande. Imagínense, solo en el tema petrolero, con la toma de alrededor de 23 campos, la pérdida es de $87 millones el restablecimiento. Si a eso sumamos la pérdida en actividades productivas, o sea, aquí ¿quién fue el gran perdedor? El Ecuador. Pero si bien es cierto, ya se está identificando, por lo menos el gobierno ha identificado lo que sucedió, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de fortalecer los servicios de inteligencia, que al parecer fallaron en esta situación? Bueno, siempre es necesario fortalecer estos servicios. En efecto, hemos tomado medidas que permitan anticipar, prever y sobre todo enfocar las decisiones de gobierno que eviten este tipo de situaciones. Vamos a lo que debería suceder en la Asamblea Nacional con esta reforma tributaria, señor secretario. Por un lado, el gobierno ha decidido bajar aranceles en temas como tablets, teléfonos inteligentes, etcétera, pero por otro lado pretende gravar, por ejemplo, los planes de pospago. ¿No hay una incoherencia ahí en el proyecto enviado? A ver, aquí la mayor coherencia es blindar a los que menos tienen y gravar a los que más tienen en términos que no afecten su productividad. Ese es el principio. O sea, queremos un Ecuador productivo, solidario, protegiendo a los que menos tienen. 3 principios.
Si me permite, yo puedo resumir en qué consisten estas decisiones correctas que hemos enviado a la Asamblea. Primero, no sube el IVA. Hay eliminación de aranceles a la tecnología. Se destinan 1.000 millones para créditos hipotecarios a una tasa del 4.9%, con el efecto multiplicador que tiene la industria de la construcción, por ejemplo. Esto es un claro reactivador económico. Se mantienen los bonos sociales, se protegen los recursos con techos presupuestarios, se elimina el anticipo del impuesto a la renta y, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 105.000 agentes de retención, se reducen a 5. ¿Qué pasa? Que más de 100.000 microempresas están exentas, o sea, ya no tienen que hacer esta declaración. Esto implica que tienen un ahorro en contadores, en tiempo. El IVA y el ICE se declara de manera semestral, se derogan 27 reglamentos del INE. Todo esto va a reactivar la economía. IVA cero para flores y tractores, simplificación del impuesto a la renta para el sector bananero, reducción de impuestos para materias primas y créditos con tasas desde el 7% a 15 años plazo. Todo este paquete es un paquete de reactivación económica que lamentablemente no lo pudimos discutir por los hechos que sucedieron. Eso fue quizá un error de comunicación, hablar de estos temas que iban de alguna manera a complementar o más bien que iban detrás de una medida como el tema de la eliminación de los subsidios. Fernando, siempre se puede mejorar la comunicación. Nosotros comunicamos, como le decía, el cóctel perverso que se dio en días pasados que afectó al país no permitió ni siquiera conversar temas que son en beneficio de la sociedad. Ahora, independientemente de estas medidas que el gobierno ha anunciado, que ha propuesto a la Asamblea Nacional, pero ¿qué pasa con la lucha contra la corrupción? Que también es un tema de preocupación ciudadana en el que dice, bueno, ¿dónde está la lucha contra la corrupción que anuncia el gobierno cuando, por ejemplo, vetó el comiso sin sentencia por considerarlo inconstitucional? Fernando, la lucha anticorrupción es un tema de Estado y sociedad, no solo de gobierno. Nosotros como gobierno hemos dado muestras contundentes, tenemos judicializados muchos casos, corresponderá a las instancias correspondientes tomar las acciones, y en eso es algo que no hemos descansado. Pero en este caso, le insisto, señor secretario, sobre el comiso sin sentencia, ¿no es una contradicción el hecho de vetar eso y, por ejemplo, promover el tema de la venta anticipada de bienes mal habidos? A ver, el marco jurídico prevé sanciones para lo que usted menciona. El veto tenía razón para no caer en una contradicción que iba a ser mal utilizada por quienes están siendo perseguidos. Es una precisión para que el marco jurídico se enfoque en sancionar. Ahora, este tema podría ir, el tema del comiso sin sentencia podría ir a la Corte Constitucional. Podría ir, exactamente, ¿sí? Para que exista se dirima en la instancia correspondiente. Señor secretario, en las últimas horas hemos escuchado declaraciones de parte del presidente de la CONAIE, del señor Vargas, que ha dicho que va a conformar un ejército por un lado. Bueno, luego se contradijo. Frente a estas declaraciones, si bien es cierto el tema está ya en la Fiscalía, ¿qué más puede hacer el gobierno? Las declaraciones del señor Vargas fueron analizadas en el marco jurídico vigente y la señora fiscal tomó una acción que deberá continuar en el marco de su ámbito de competencia. Pero el gobierno en sí no va a tomar algún tipo de previsión adicional frente a estas declaraciones. El gobierno precautela la paz social en el país y la única instancia que tiene la atribución de tener ejército es el Estado ecuatoriano. El señor Vargas luego ha aclarado que no se trata de ejército, sino de una guardia de seguridad comunal. Eso es otra cosa. El diálogo con el FUD, ¿cuándo va a ser? ¿Se ha establecido ya un día? El FUD, con mucha sensibilidad, el día de ayer manifestó que deponía la medida de hecho prevista para el 30 de octubre. Los veedores, en este caso los facilitadores del diálogo, que son Naciones Unidas y Conferencia Episcopal, determinarán la fecha, reiterando la predisposición del gobierno nacional de sentarse en la mesa, no solo con el FUD,
sino con todas las condiciones, pero en paz. Gracias a José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República. Hacemos una pausa. Al volver, Javier estará entrevistando al sociólogo Patricio Carpio.